Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a continuar nuestra enseñanza bajo el tema David, disfunción entre la unción, lugar y función. Disfunción entre unción, lugar y función. Vamos a estar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a usar como base el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios santo, tú eres Dios poderoso. Todas las cosas están bajo tu control. En ti, oh Dios, está nuestra confianza. En ti, oh Dios, está nuestra seguridad. Estamos convencidos y sabemos, Dios, que tú quieres hacernos bien. Espíritu de Dios, pon tu palabra en mis labios. Espíritu Santo, que la palabra fluya, que sea sazonada con sal, acompañada de tu presencia. Que tu palabra impacte a las personas que van a escuchar esta enseñanza. Que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Que escamas caigan de sus ojos y vean. Que reciban claridad en cualquier parte del proceso en la que se encuentren, Señor. Espíritu Santo, pon en mi boca palabra de sabiduría que nos ayude a entender parte del caminar a la destinación que tú has preparado para nosotros, porque a veces es difícil el camino, Señor. Y antes de continuar, Jesús, a tus pies pongo mi arrogancia, mi orgullo y todo sentido de autosuficiencia, y confieso que nada soy sin ti, que nada puedo, que necesito de ti para hacer todas las cosas. Y antes que tu palabra fluya, oh Jesús, a ti doy la gloria, a ti doy la alabanza y la adoración. Gracias, Maestro, Espíritu Santo, en tus manos me deposito. Amén. Esta es la segunda parte de esta serie de enseñanzas bajo el título de David. Y en el día de hoy vamos a estar enfocados en el tópico disfunción entre la unción, el lugar y mi función. El versículo que acabamos de leer continúa exactamente donde terminamos la enseñanza, la primera parte de la enseñanza en el episodio anterior, donde Samuel se da cuenta de que en la habitación no se encontraba la opción que Dios había provisto para llenar la posición o la vacante de rey. Y ahora que la opción que Dios ha escogido entra a la habitación, el Espíritu Santo le habla a Samuel y le dice: úngelo, porque este es. Y Samuel se levanta y unge a David. Y este versículo es rico en enseñanzas. Es importante mencionar que cuando Dios presente frente a nosotros las cosas y las personas que Él ha elegido, Él nos va a dar testimonio de que estas son las cosas. Su palabra nos ha de alcanzar para dejarnos saber que su bendición está sobre la decisión que estamos a punto de tomar. Estamos viendo que la unción no se recibe solamente en secreto. La palabra nos enseña que David recibió y fue ungido públicamente. Cuando Dios nos aparta para un propósito, vamos a recibir el ungimiento en una manera pública. Dios se va a encargar de que haya una nube de testigos certificando que la unción para ejecutar tal o cual cosa en el reino nos ha sido entregada. Sin embargo, es en esta parte del proceso donde muchas personas comienzan a desviarse a izquierda o a derecha. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser ungido para ese llamado, y una muy distinta es ejercer el llamado. David recibe la unción para ser el rey de la nación de Israel, pero esto no significa que David estaba listo. Esto no significa que David estaba capacitado para tomar las riendas del reino. Y esto marca el inicio del proceso en la vida de David. ¿Qué hacemos cuando aparentemente no pasa nada?
La última oración del versículo 13 en el capítulo 16 del primer libro de Samuel llama mucho mi atención y dice: se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a ver el escenario por un momento. Sígame en la serie de eventos que está aconteciendo aquí. Tenemos a Samuel llorando por Saúl. Tenemos a Dios hablando con Samuel. Samuel explicándole el obstáculo que se impide. Dios proveyendo la acción necesaria. No voy a profundizar si estas cosas, esto es parte de la primera enseñanza. Te recomiendo que vuelvas al episodio anterior donde hablamos de estas cosas a profundidad. En ninguna parte de la historia Isaí recibe la información de lo que está pasando. Nadie sabe, con excepción de Samuel, la verdadera intención. Para efecto, la familia estaba reunida para presentar un sacrificio a Jehová. Nadie sabía que el verdadero propósito de aquella reunión era depositar la unción en el hombre que se iba a convertir en el próximo rey. Todos estaban enfocados en la acción que era el sacrificio, y solamente el hombre de Dios estaba viendo el propósito. Y tenemos a David que entra en la habitación sin saber lo que está pasando, porque recordemos que ante los ojos de Isaías no fue digno, así que no lo llamaron. Y entonces el hombre de Dios ve el vaso preparado y deposita la unción. Pero entonces, una vez hace eso, se levanta, le dice: aquí termina mi parte, Dios le bendiga y que venga lo que sigue. Y él se devolvió a su casa. Ahora, David es el personaje en el que nos queremos enfocar. ¿Qué acontece cuando no pasa nada? Ante los ojos de David, lo único que había acontecido es que lo habían bañado con aceite, que habían interrumpido su tarea de pastor de ovejas, lo habían llevado y ahora está bañado en aceite. Pero David no tiene idea de lo que está aconteciendo. Sin embargo, muchas cosas cambiaron en ese momento. Muchas cosas fueron distintas. El versículo deja muy claramente que el Espíritu de Dios vino sobre David. Una de las grandes situaciones que nosotros tenemos, amados, es que nos enfocamos mucho en lo que está frente a nuestros ojos. Lo que había pasado en aquel lugar no hacía sentido ante el ojo humano. No había forma de poner 2 más 2. Sin embargo, para el hombre de Dios que estaba viendo en el plano espiritual, ya había hecho más que suficiente y no había necesidad de hacer nada más. Muchas de nuestras preguntas tienen su contestación en la dimensión que no podemos ver. Si cambiamos nuestra mirada del plano natural y empezamos a ver al plano espiritual, vamos a encontrar la contestación a muchas preguntas que estamos buscando. Y aún más importante, lo que verdaderamente había cambiado en la vida de David había acontecido en su interior. Muchas veces estoy viendo los videos y te dicen: no, la transformación de tal o cual persona, la transformación. Y cada vez que veo la palabra transformación, estoy viendo un cambio físico. Estoy viendo una persona que tenía un par de libras de más y ahora está ejercitada, está musculosa, o está definida, o está delgada. No permitamos que esta clase de definición entre a la iglesia. Dios no transforma de afuera hacia adentro. Dios transforma de adentro hacia afuera. De hecho, permítame compartirle que lo único que trabaja de afuera hacia adentro son las enfermedades, virus, las bacterias, los parásitos. Y una vez invaden nuestro interior, comienzan a hacernos daño. Pero Dios no trabaja de esa forma. Dios se encarga de depositar todo lo que el hombre necesita en su interior. Al próximo día David se levanta y nada cambia en su rutina. David mismo no percibe qué está aconteciendo. Y David sale a pastorear las ovejas. Y es aquí donde hace sentido el título de la enseñanza. Ahora tenemos a un hombre que ha recibido la unción para ser rey, pero que en vez de encontrarse en el palacio, se encuentra en el campo, y en vez de estar reinando, es un pastor de ovejas. La unción que David cargaba no hacía sentido con el lugar en el que se encontraba, y mucho menos con la función que estaba ejerciendo.
Muchas veces en nuestra vida nos encontramos, de hecho, voy a ser brutalmente honesto, esta faceta la vamos a experimentar. Todos aquellos que han recibido la unción para hacer algo en el Señor van a pasar por esta faceta. Aquellos que han sido llamados para hacer cosas para el Señor van a pasar por esta faceta. Son momentos desesperantes, son momentos difíciles, sobre todo cuando tú entiendes y reconoces para qué has sido ungido, para qué has sido llamado, o para qué has sido ungida, para qué has sido llamada. En el caso de David, David no sabía para qué había sido ungido. Así que David continuaba su rutina habitual. Y de igual manera va a pasar con nosotros. Una noche como cualquier otra, un día como cualquier otro, en un momento como cualquier otro. Dios mueve a un hombre de Dios y deposita la unción en nosotros. Y estamos esperando grandes cambios. Sin embargo, nuestra rutina no cambia. Sin embargo, vemos que aquello para lo que fuimos ungidos no acontece. Tranquilo, tranquila, no te desesperes. Has iniciado el proceso. Esto que estamos hablando en el día de hoy es la primera faceta del proceso. Sin embargo, es importante mencionar que mientras David estaba en el campo, mientras aparentemente nada estaba cambiando, Dios estaba en otro lugar, creando oportunidades para mover a David al lugar al que él lo quería. La Biblia nos enseña que en el momento que el Espíritu Santo vino a David, se alejó de Saúl, y que un espíritu malo de parte de Jehová, hay mucho que decir de eso, no vamos a entrar en profundidad en el día de hoy, porque no es parte de la enseñanza. La Biblia no establece qué tanto tiempo pasó entre que David recibió el Espíritu Santo y Saúl lo envía a buscar. Pero sí sabemos que en ese lapso de tiempo las cosas ya estaban cambiando en la vida de David. Porque uno de los siervos de Saúl le dice: sabes, yo conozco un hijo de Isaí, hombre valiente, hombre recto, hombre íntegro, y es músico, toca el arpa y el Espíritu de Dios está con él. Presta atención, es importante que escuches estas palabras. Mientras estás caminando en tu rutina diaria y ante tus ojos nada está pasando, Dios está dando testimonio de ti. Dios, a través de la forma en que estás viviendo, te está preparando para recibir recomendaciones de las que tú no sabes. Personas que tú no piensas van a ser movidas para recomendarte porque te han visto caminar, porque el Espíritu ha dado testimonio que está contigo, porque ahora tu don va a comenzar a ser manifiesto. David tocaba el arpa, ese era su don, y es el don de David quien le abre las puertas a entrar al palacio. No fue la unción de rey quien lo lleva al palacio, fue el don, acompañado del testimonio del Espíritu Santo a través de su vivencia. Así que no te desesperes, el Espíritu Santo está trabajando, el Espíritu Santo está moldeando, el Espíritu Santo está moviendo gente a traer recomendaciones a tu vida. Y la Biblia nos enseña que Saúl lo envía a buscar y que la unción que había en David cuando David tocaba el arpa era manifiesta. Esa unción que cargas va a comenzar a ser expresada a través del don que Dios ha puesto en ti. No descuides el don, no descuides lo que Dios te ha dado. Cultívalo, camina con rectitud, con integridad, porque estás a punto de entrar al palacio. El Espíritu de Dios ha venido organizando las cosas y es importante que entiendas que para poder entrar al palacio tienes que estar dispuesto o estar dispuesta a suplir una necesidad. Saúl necesitaba a alguien que cuando tocara o cantara alejara al espíritu malo de él, y ese alguien era David. Pero para que esto aconteciera, David tenía que estar dispuesto a ir al palacio y a tocar para él. Tu entrada al palacio depende de con qué prontitud tú quieras ser la solución al problema de otra persona. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí.
Muchas gracias por estar en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.